Buenas a todos. Nos encontramos en esta cuarta entrevista para nuestro blog de familiaverdad.com, que como siempre ponemos a vuestra disposición para seguir conociendo la realidad actual y desentrañar tantas barbaridades que se cometen incluso pues en nombre de la ley, de la justicia, como los abortos, la futura ley de la eutanasia que puede que salga en España en breve y otras muchas cosas. El que os habla es Jorge, el segundo de a bordo de esta multinacional que no vende el humo de la cultura de lo políticamente correcto. Familia y Verdad se dedica a dar esperanza, a enseñar la verdad, acorde a la razón natural. Como ya hemos hecho en otras entrevistas, en el artículo de nuestro blog dejaremos el índice de preguntas que haremos a nuestro invitado y cuyas respuestas, de forma resumida, pues quedarán transcritas abajo. También en el artículo del blog, que llevará el nombre de Entrevista a Macario Valpuesta, dejaremos la entrevista en audio y además en vídeo. No tendrá imagen porque esta vez no ha sido posible, pero seguro que va a ser igualmente productivo. Hablando de la ley y de la justicia. Todo está controlado por la política y, desgraciadamente, por la ideología de género. Como bien sabemos, el tema es peliagudo. Sabemos que lo que sale de lo los que se sale de lo políticamente correcto es ya discriminado, perseguido, condenado. La colonización ideológica ha llegado a su punto álgido, pero no obstante, todos los que comulgamos con la verdad, con la razón natural, con la lógica, con la ciencia y la búsqueda de plenitud por vías madurativas al fin y al cabo, que en fin son sanas, pues seguimos luchando contra aberraciones que se suceden continuamente, y más en una cultura del descarte, de lo políticamente correcto, del silencio y de la muerte. Y lo más impactante es que las instituciones que velan por esta igualdad, por la defensa de la persona, incluso por la supuesta defensa de la vida, pues toleran leyes como la ley del aborto, el proyecto de la ley de la eutanasia, la ley integral contra la violencia de género. Este tipo de incongruencias que, ya que se habla tanto de igualdad, de derechos humanos, estas cosas van en contra de los derechos humanos. Pues bien, hoy hemos traído a nuestra sección de entrevistas a alguien que conoce bien la ley, que ve cómo se está vulnerando la dignidad de la persona, que sufre por tantas medidas que acaban con los valores fundamentales y la sana tradición. Hoy entrevistamos a Macario Valpuesta Bermúdez, padre de familia, católico, abogado, doctor en Derecho Romano, profesor de Derecho en la Universidad Pablo de Olavide, doctor en Filología Clásica, catedrático de Filología Clásica, profesor de latín y griego en un instituto público de Sevilla y miembro del partido político Vox. De hecho, su esposa es diputada en el Congreso de España de la misma formación. Seguro que él podrá arrojarnos mucha luz sobre la realidad convulsa de España y pues nos podrá enseñar qué hacer para derrotar todos estos males y todas estas circunstancias que nos quitan libertad, que nos quitan vida. Empecemos, don Macario. La primera pregunta que queremos hacerle. Háganos, por favor, un breve resumen de su vida, de su familia, de su trabajo, por ejemplo, como docente, y de cómo empezó su lucha contra todo lo relacionado a las cuestiones de la ideología de género y también de por qué se afilió a Vox. Bueno, pues nada, yo soy profesor, la verdad es que soy profesor un poco desde muy pequeño porque yo daba siempre clases particulares, yo tenía muchos hermanos, siempre daba clases particulares a mis hermanas pequeñas y luego me ganaba algunas perrillas dando clases particulares también. Vamos, que a mí la enseñanza siempre me ha gustado. Aunque debo decir que a mí sobre todo lo que me gusta es el latín y el griego. Si hubiera alguna manera de ganarse la vida con latín y griego sin dar clase, pues a lo mejor lo hubiera intentado. Pero debo decir que la enseñanza me gusta. Bueno, ya tú has resumido, tengo 4 hijos, llevo dando clase desde hace cerca de 40 años, desde el curso 1981-82, y antes di clases particulares, como te he dicho, o sea que llevo prácticamente 40 años dando clase. ¿Y qué más me preguntabas? Su vida y su afiliación a Vox.
Bueno, mi afiliación a Vox, pues soy de los primeros afiliados, de cuando surgió el partido, creo que fue hace 4 años. El 2014, ¿no? 2014 puede ser, sí, pues soy de los primeros. Porque, hombre, yo antes no había militado, siempre, hombre, pues había votado al PP, pero realmente no, yo no, nunca me he visto como político. Lo que pasa que, bueno, pues la deriva nacional era tan preocupante y luego por las tardes me acostumbré un poco a las tertulias políticas, sobre todo escuchando a César Vidal, en fin, personaje que ahora no me llena mucho, pero en aquella época me acuerdo cuando lo descubrí me gustaba oírlo y me he politizado un poco, como quien dice. Y nada, cuando después de la debacle ideológica del Partido Popular, que nos ha ido abandonando en todos los valores, en todas las cosas que nosotros consideramos importantes, nos ha ido traicionando sistemáticamente una vez tras otra, pues decidí, en cuanto nació Vox, decidí apuntarme y junto con mi mujer de una manera mucho más militante, pues nada, estamos en primera línea. Yo estoy ahora mismo en el Comité Ejecutivo Provincial de Vox, vamos, tenemos un puesto de responsabilidad. Muy bien. Y ahora otra pregunta, don Macario. ¿Por qué cree usted que todas las ideas de la izquierda son tan bien vistas? Sobre todo por los jóvenes. Ciertamente Vox no se puede decir que sea un partido de izquierdas, perdón. ¿Qué nos podría decir sobre el gusto de los jóvenes? Y también lo hemos podido constatar, por ejemplo, en las elecciones generales, el tema de el gusto por la izquierda. España, a diferencia de Italia, por ejemplo, o de Francia, en las europeas, Marine Le Pen, de la derecha constitutiva, digámoslo así, ha ganado de goleada en las europeas. En Italia tenemos a Salvini. Por eso, ¿por qué España es tan reacia en este caso? Y los jóvenes especialmente. Bueno, claro, hay muchos factores, ¿no? Pero yo pienso que uno de los factores esenciales es que la derecha, diríamos que tiene un mensaje que es un poco más duro de oír, es un poco más exigente, porque la derecha es, al fin y al cabo, la que defiende valores como el trabajo, el esfuerzo, cada palo tiene que aguantar su vela, es decir, un poco la responsabilidad. Es como, el mensaje de derecha es como el mensaje que nos dan nuestros padres de no busques excusas, tú eres responsable, tú tienes que salir adelante. En cambio, el lenguaje de la izquierda aparentemente es muy atractivo, sobre todo para personas inmaduras, porque consiste en parte en echarle la culpa a alguien externo. La izquierda pues es muy propensa a decir, si tú estás mal, no es porque te lo merezcas, sino es por culpa de la banca, por culpa de la burguesía, de los curas, del Vaticano, de Donald Trump, siempre hay un culpable externo. Entonces, claro, eso es muy intuitivo. O sea, muy intuitivo, quiere decir que eso halaga a la gente, ¿no? Eso es como un poco como cuando nos dice Jesús que hay dos caminos, ¿no? Pero el camino del mal y el camino del bien, ¿no? Pero el camino del bien es cuesta arriba, es la puerta estrecha, es lo duro, lo arduo. Mientras que el camino del mal es lo cómodo, es lo que te pide el cuerpo, es la comodidad. Claro, y me dice, ¿por qué en Francia y en Italia? Hombre, seguramente porque allí van un poco de vuelta. Ellos siempre van, yo creo que efectivamente van un poco por delante de nosotros. Aquí en España además hemos tenido, bueno, pues todavía el péndulo, parece ser que después de haber vivido el régimen de Franco, pues todavía el péndulo suena, todo lo que suene derecha, pues suena una cosa antigua, trasnochada, mientras que la izquierda parece que es lo nuevo. Pero claro, realmente el Partido Socialista pues no existe prácticamente ya en Europa, menos aquí, que va para arriba, porque la gente es un poco, yo creo que es un poco analfabeta, sinceramente, no me da cosa decirlo. O sea, hay mucha gente que ve la televisión y se nutre de lo que dice la televisión. En España las televisiones son todas de izquierda, por culpa del Partido Popular, entre otras cosas, y entonces, bueno, pues eso es una de las razones. Ahí se mezclan esas dos cosas. Por un lado, que es más cómodo, porque es más, diríamos, es más fácil justificarse uno echándole la culpa siempre a otro, y por otro lado, las circunstancias históricas de España pues hacen que todavía las ideas de derecha pues suenen a cosas antiguas, cuando yo creo que es el futuro. Yo creo que la gente se irá dando cuenta de que lo que decimos nosotros es mucho más razonable, mucho más sensato que las recetas que fracasan en todos lados.
Y don Macario, usted que está vinculado a la política, ¿cómo cree usted que la derecha de verdad, avanzará en España? ¿Tendrá más votos después en el futuro? ¿Podrá recuperarse? ¿Podrá avanzar? ¿O lo ve como un caso así un poco más, mucho más lento? Sobre todo lo digo por el desarrollo, por ejemplo, de Vox. Pues mira, la verdad es que es preocupante porque, claro, en España tenemos, o por lo menos la opinión pública considera que existen tres derechas, tres partidos de centro derecha, ¿no? Ciudadanos, el Partido Popular y Vox. Pero claro, considerar que Ciudadanos es de derechas, pues las personas que somos verdaderamente de derecha, que creemos en la vida, ¿no? Estamos en contra del aborto, estamos a favor de un Estado poco invasivo en la vida de la gente. Yo pienso que Ciudadanos es un partido de centro izquierda, moderado, razonable, que tiene muy bien puestas las ideas en cuanto a la Unión Nacional, la Unión de España, eso sí, no se lo discutimos, pero es un partido más bien progresista, o sea, progre, ¿no? Un partido de gente que no son la gente que tiene los valores tradicionales. En cuanto al PP, pues me remito a lo que dije antes de su traición. Lo que pasa es que desgraciadamente, y también esto es una cosa coyuntural, desgraciadamente en España hay muchos medios muy poderosos, me refiero a la ABC, a la Razón, la COPE, 13 Televisión, que tienen una deuda con el Partido Popular. Y consideran que el Partido Popular es su partido natural. Entonces, diríamos que hay una especie de cobardía típica del votante burgués de derecha a asumir nuevas opciones electorales. Entonces, Vox da mucho miedo. Le da mucho miedo a mucha gente, sobre todo también la izquierda, que no hace más que azuzar el espantajo de que nosotros somos pues, prácticamente una especie de demonio, cuando lo que nosotros decimos es lo que dicen los partidos de los países que van para arriba. Así que en ese sentido me preocupa, me preocupa. O sea, yo considero que a Vox le va a costar. Pero si viéramos hace un año, que realmente éramos extraparlamentarios, éramos una especie de fenómeno absolutamente irrelevante, y cómo hemos crecido, pues eso me da esperanza. Pero hemos llegado a un momento, y esto se ha visto en estas últimas elecciones, donde hay mucha gente que le da vértigo el Vox, le da vértigo y hay una especie de intento de reconstrucción del bipartidismo. El PP y el PSOE en España pues son dos máquinas de poder, y muchos de nuestros males pues se deben a los dos, ex aequo. El PSOE incomprensiblemente se está recuperando, y podría ocurrir que el PP, a través de estas artes, de estas artimañas de demonizar, pues se recuperará un poco. Yo espero que no sea así. Si es que queremos realmente que las ideas liberales y conservadoras, que son las ideas con las que yo me identifico, que son las ideas razonables y sensatas, y que son las mismas ideas que aplicamos la gente, las familias en nuestra vida diaria, queremos para nuestro país esas mismas ideas. Pues si queremos que esas ideas triunfen, tiene que ser o una regeneración absoluta del PP, cosa que no se ve que vaya a pasar, o a través de Vox. Muy bien. Otra pregunta, don Macario. ¿Cree usted que en España se aprobará la ley de la eutanasia de la que tanto ha hablado el Partido Socialista? Podemos, por supuesto que sí. También lo ha mencionado un poco el PP, Vox no, desde luego. Ciudadanos creo que también un poco, casi todos menos Vox. Y nos gustaría ver si es posible que usted nos haga, ya que conoce la historia y el derecho primitivo, digámoslo así, que aparte del natural es el romano, un poco la historia de la eutanasia, que también aprovecho para decir que hace muy poco yo he escrito un artículo para nuestro blog que se llama ¿La eutanasia, derecho o crimen?, que recomiendo leerlo. Claro, la eutanasia, pues, hombre, si me preguntas si creo que se va a aprobar, pues lamentablemente yo si tuviera que hacer una quiniela creo que se acabará aprobando, porque efectivamente forma parte de este paquete de ideas progresistas bueno, pues la izquierda propone, la derechita cobarde tarda un poquito en asumir, acaba asumiendo perfectamente, y luego pues se consolida, ¿no? Entonces yo creo que la eutanasia, pues desgraciadamente, pues le queda ese camino. Hombre, la eutanasia auténticamente es una aberración absoluta, es una aberración total, porque consiste en envolver
con buenas ideas, con buenos sentimientos, aparentemente buenos sentimientos, unos sentimientos de compasión hacia las personas que sufren, pues envolver un caramelo envenenado, que consiste, bueno, pues o sea, conduce irremediablemente la eutanasia al aborto, perdón, al suicidio asistido y al derecho a que te den el pasaporte, ¿no? Como quien dice, ¿no? El derecho incluso a matar a los demás. Y eso lo estamos viendo perfectamente en los países donde se ha aprobado, que ha sido en Holanda y en Bélgica, donde ya hay un gran miedo por parte de personas de cierta edad a ingresar en los hospitales, porque claro, en el momento en que pasaré lo mismo que con el aborto. Con el aborto se nos plantearon casos extremos, casos de mujeres en un estado de necesidad, en un estado que se decía, bueno, pues lo que van a cometer es un error, es algo antijurídico, pero el Estado renuncia a castigar porque están sometidas a una presión tremenda. Una mujer que ha sido violada, una mujer que está en trance de decidir si su vida, tiene que elegir entre su vida y la vida del ser que tiene en las entrañas. Claro, son casos extremos, casos que a lo mejor, tomados uno por uno, pues pueden ser a lo mejor, pues se pueden, a lo mejor con los dedos de una mano se pueden contar en el año en un país grande, ¿no? Bien, pues a partir de la regulación de estos casos extremos entramos en lo que se llama la pendiente resbaladiza. Hay muchos casos que no son tan extremos, pero están próximos, y luego se convierte en una práctica banal. De tal manera que, además, aparte, por otro lado, la práctica de la eutanasia contradice el principio básico de toda medicina. El principio que está allá en el juramento hipocrático. El juramento hipocrático del siglo VI antes de Cristo, de los presocráticos. Y eso, por supuesto, un señor que no era nada cristiano, era un señor que tenía unas ideas podemos decir, de filosofía natural, ¿no? De ética natural. Es decir, la idea de que el médico es un hombre que va a curar y no va a matar, no es un matarife, un verdugo, sino que es un señor que tiene el poder de curar. Y además, el médico está muy expuesto a que el enfermo le diga, yo me quiero morir. Eso se lo hemos oído a nuestras abuelas y a nuestras personas que están mayores. Cuando uno oye, yo querría morirme, lo que está diciendo en realidad es que yo estoy sufriendo, yo necesito que me quiten este sufrimiento. Porque si esto lo cogemos al pie de la letra, pues imagínate, bueno, pues la abuela dice que se quiere morir, pues ya está, pues... Claro, esto además coincide con esa tentación que hay hoy en día de romper la familia, porque cada día hay menos cohesión familiar, los viejos sobran, las personas enfermas pues son una carga, cada vez los gastos sanitarios son más grandes, entonces diríamos que esto forma parte, bueno, pues del PAC, y entonces nos vamos poco a poco los protocolos médicos, en el momento que se apruebe esto, pues nos van a llevar a una sociedad en la que un señor pues va a decidir qué vida merece ser vivida y qué vida merece ser eliminada. Esto desde luego es una aberración y es una cosa que se paró bastante históricamente, porque esto lo planteaban los nazis. Ahora hoy en día hay una especie de falso razonamiento que es todo reducirlo a los nazis. Esto, como lo hacían los nazis, tenía que ser malo. Bueno, los nazis hicieron algunas cosas que no eran tan malas. Por ejemplo, la primera legislación ecologista. Yo no soy ecologista, por cierto, pero la primera legislación ecologista es la legislación nacional socialista. O sea que los progres se lo miren, que algunas cosas pues ya lo hacían los nazis. Bueno, pues esto de la eutanasia es una idea nazi absolutamente. Muy bien, y ahora que ha mencionado el tema del aborto, otra pregunta. ¿Usted cree, don Macario, que llegará el glorioso día en que España podrá suprimir, eliminar, pero no parcialmente, totalmente la ley del aborto? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Bueno, en el aborto estamos ya en una fase mucho más avanzada que en la eutanasia. Así como en la eutanasia estamos ahora mismo en la misma situación que estábamos en la España de los años 70, ¿no? Se está hablando de los casos extremos, de que, ay, pobrecito este hombre que está ya sufriendo horriblemente. Bueno, el aborto ya, todo eso lo viví yo en mi juventud. Yo me acuerdo mis discusiones con mis amigos y yo decía, bueno, pero matar está mal, independientemente. No, pero es que el Estado... Bien, pues... ya estamos muy avanzados. En España ahora mismo es terrible porque muy poca gente critica o plantea la licitud del aborto. Desgraciadamente es así. Yo antes con mis alumnos discutía de vez en cuando, pero ya una vez que ha salido el tema,
aunque yo procuro no discutir mucho con mis alumnos en clase. Pero bueno, alguna vez que ha salido el tema, pues me miran como un bicho raro. Desgraciadamente, en un instituto público el 99% ven el aborto como una cosa natural. Entonces, pero viéndolo así un poco en el ámbito mundial, vemos como en Estados Unidos, que efectivamente va por delante de nosotros, y de la mano de un personaje tan poco atractivo como Donald Trump, pues vemos cómo se está ahora mismo planteando la licitud del aborto en algunos estados. Hay una legislación, hay un movimiento pro vida muy fuerte y estas cosas yo creo que acabarán llegando a España. En Polonia, también los países comunistas que empezaron con el aborto, porque es curioso que el aborto, el primer país donde se legisló fue la Rusia soviética. La Rusia, en la época de Lenin, fue el primer. Y el segundo país donde se permitió el aborto, casualmente, fue la Alemania nazi. No para las alemanas, porque eran la raza superior, pero sí para las polacas y las eslavas. O sea que, de nuevo, pues vemos cómo esto del progresismo pues tiene extraños aliados, ¿no? Y luego, bueno, luego en Estados Unidos con la famosa sentencia esta del el caso Roe, no me acuerdo cómo se llama, bueno, el Tribunal Supremo en un caso concreto. Bueno, pues yo espero que, bueno, por lo que iba a decir, que en Polonia, que lleva muchísimos años de aborto, allí hay ha habido un gran hartazgo y una gran conmoción por esto del aborto y se ha aplicado una ley mucho más restrictiva. Tengo que decir que es una ley que no es aborto cero, permite la interrupción del embarazo, como dicen ellos. Hay que decir que permite el aborto en casos muy, muy, muy tasados. Es una ley que ha tenido mucho éxito y además ya se está planteando la última vuelta de tuerca, que será el aborto cero. Ya se está planteando en Polonia y es posible que en breve se aplique. Entonces, ¿veremos esto en España? Yo creo que va a tardar, desgraciadamente, porque nosotros estamos en una fase, como decimos, una fase todavía de aceptación acrítica de todas estas ideas progresistas, pero ya el hecho de que haya surgido Vox, el hecho de que ya esto se pueda plantear, yo creo que mi partido va a hacer algo en el Parlamento esta legislatura. Por supuesto lo va a plantear con muy poca posibilidad de éxito, porque no, desgraciadamente tenemos poca fuerza. Pero ya se va a hablar de esto. Y yo creo que esto, aunque tarde, llegará. Y a lo mejor lo vemos nosotros. Y don Macario, ¿qué podría decir usted? Usted no es mujer, pero sí que es padre de familia y tiene hijos. ¿Qué podría decirle usted a una mujer o a un matrimonio, a una familia que está pensando abortar, para que se replantee la situación de abortar? ¿Qué podría decir usted? Hombre, la idea esencial es que, bueno, pues eso que lleva a esa mujer en el vientre es un ser humano. Desgraciadamente nosotros, los hombres, no valoramos las cosas nada más que cuando la vemos. Entonces el mero hecho de ser un ser pequeño, las cosas son lo que son y no lo que parecen. Si pudiéramos ver aquí delante de nosotros, pues es un cadáver destrozado con las vísceras fuera, pues nos produciría horror. Pero, claro, como el aborto se hace en clínicas más o menos ocultas, por ejemplo, una de las cosas que ha desaparecido son las fotografías de fetos y de abortos. Ver los cuerpecitos pequeños resulta que se parece mucho a un ser humano. Ojo, es que dice, no, es que eso no es un ser humano, pero tiene cerebro, tiene ojos. Y aunque sea de tamaño mínimo porque tenga muy pocas semanas, es que es un ser humano con toda la carga genética y con toda su misma identidad que va a tener hasta el día que se muera. Entonces, bueno, pues sencillamente yo lo único que le diría es que la vida es lo primero, ¿no? Que no matarás, que no puedes matar a tu propio hijo. Es decir, y además siempre se dice, no, ustedes queréis meter a las mujeres en la cárcel. Nosotros podemos ser compasivos y podemos ser comprensivos con estas personas que están en situación difícil, pero vamos a dejarnos un poco de rollo y de excusas. En un país como España, una mujer que quiere sacar adelante el embarazo tiene muchísimas ayudas. Hay muchísimas ONGs que le van a dar todo lo que necesitan.
evidentemente, llevar 9 meses en el vientre a un ser humano, pues es una tarea que puede ser a veces dura, pero en España hay muchísimas ayudas. Y precisamente esta misma gente que dice que eso es dificilísimo, que no se le puede exigir a eso a una mujer bajo ningún concepto, son los mismos que después quieren poner la maternidad subrogada. Porque ¿cómo le puedes? Es convertir a una mujer en una especie de esclava sexual, bueno, no sexual, sino maternal de otro. Es decir, el embarazo es una relación humana muy fuerte entre una mujer y el fruto de sus entrañas. Entonces, bueno, pues introducir por medio la muerte, porque es que es el asesinato, vamos a llamar las cosas por su nombre, pues es un horror moral, y es lo único que podría decir. Yo sé que tener un hijo puede ser incómodo, pero ya digo, hay muchísimas opciones, y luego el niño se puede dar en adopción y lo dejas vivir y puedes hacer feliz a una familia y no vas a cargar toda tu vida con porque eso es el síndrome, esto es una cosa que además está muy silenciada. Las mujeres que abortan, sobre todo las que tienen un mínimo de conciencia, porque hay muchas que definitivamente tienen la conciencia absolutamente deformada, pero las mujeres que tienen cierta conciencia se pasan el resto de su vida calculando la edad que tendría su hijo. Y eso es muy triste, creo yo, y te va a hacer infeliz toda tu vida. Pero vamos, no se trata de que te haga feliz o te haga infeliz, es lo que has hecho. Y eso no tiene vuelta atrás. Precisamente, como usted ha dicho, el tema de las imágenes de fetos, de seres humanos destrozados, en Instagram, la cuenta de Familia y Verdad ha subido varias veces imágenes y eso. Al momento nos las han quitado, nos las han eliminado y nos las han denunciado. ¿Por qué? Porque hiere los sentimientos de la mujer. Hiere los sentimientos de cualquier persona que pueda verlo. Así el progregram de Instagram lo hace. Y es un tema que la verdad causa pues mucho dolor, mucho dolor. Sí, es que eso forma, es la palabra obsceno. O sea, la palabra obscenidad es lo que no puede estar en la escena. Entonces, el ser humano siempre ha tenido tabúes. Es decir, cuando se celebraban las obras de teatro, pues había escenas que no se pueden representar. No sé si tú sabes, por ejemplo, la tragedia griega, la muerte en escena era implanteable. Todas las muertes venían anunciadas por un mensajero. Ha muerto fulano, porque la representación de la muerte es terrible. Bien, pues precisamente una sociedad que ha hecho de la lucha, de la transgresión, ¿no? Y ha hecho de la pornografía la industria máxima de todas las cuestiones audiovisuales. Ahora resulta que por vía ahí subrepticia nos vuelve a introducir una censura, porque esto es una censura absolutamente, claro, basada en que puede ofender, pero claro, que cualquier cosa puede ofender. Esto que yo estoy diciendo puede ofender a mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Entonces, precisamente en una sociedad libre se basa en el mutuo respeto. Y entonces, si yo estoy publicando las imágenes, ¿no? En un país, en un mundo donde se hacen imágenes hasta de las cosas más inverosímiles, pero precisamente eso, estos señores que nos gobiernan han decidido que es obsceno, que es una obscenidad. Bueno, pues eso nos demuestra que efectivamente no es oro todo lo que reluce, no vivimos en un régimen de libertades y más bien caminamos hacia una verdadera dictadura mucho más severa que muchas de las que tenemos mala fama de la antigüedad. Muy bien, otra pregunta muy relacionada con el tema del progresismo, del liberalismo, el tema de la libertad sexual y el colectivo arcoiris, el colectivo LGTBIQ+, etcétera, etcétera, etcétera. Donde hoy en día la heteronormatividad es casi pecado, casi delito. ¿Qué nos puede decir usted sobre el colectivo LGTB, sobre el colectivo feminista también? Y en sí sobre todo este tipo de colectivos que siguen los postulados de la ideología de género. Bueno, verás, yo no pretendo volver a un régimen diríamos, de verdad oficial, pero precisamente por eso es lo que nos extraña. Es decir, vivimos en una sociedad abierta, una sociedad libre donde la gente se puede agrupar y defender sus intereses de la manera que considere más oportuna. Entonces, ¿qué podríamos decirle al grupo al colectivo LGTBI, etcétera?
Bueno, pues efectivamente que ellos están en su derecho de vivir su vida como quieran. Pero hay una cosa que no pueden hacer, o dos cosas que no pueden hacer. Una, que la tienen ya conseguida, es convertirse ellos en la verdad oficial. Ellos han creado una nueva ortodoxia. De tal manera que todo aquel que se sale de la ortodoxia, además nos llaman con estas palabras que no sé qué, fobia. Pues no sé, la LGTBI fobia. Claro, esto es tratarnos como enfermos mentales, porque la fobia es un trastorno mental. Por ejemplo, homofobia, decir homofobia, que no tiene significado Es absurdo. etimológico. Etimológicamente, homofobia significa odio, miedo a lo mismo, A lo mismo, a lo igual, a lo efectivamente. igual. ¿Y eso qué significa? Claro, es una palabra policía, como dice Pío Moa. Pío Moa dice que son una palabra policía. Es una palabra que te impide pensar, porque claro, cualquier cosa que, que ellos, cualquier discrepancia que tú dices frente a eso, frente a ese grupo que el que tú no tienes por qué participar, yo lo que quiero decirle a esta gente y que ellos se lo tienen que reflexionar es que no le podemos caer bien a todo el mundo. O sea, en un país, en un régimen libre, pues realmente vamos a decir, el odio, no, la palabra no es odio. La discrepancia es también libre. Por la misma razón, nosotros podríamos decir que la izquierda es yanquifóbica, porque le caen mal los yanquis, pues es clerofóbica, le caen mal los curas, podemos decir que es monjifóbica, le caen mal las monjas. Usted puede decir, muy bien, pues yo es que a mí no. Bueno, pues ellos tienen que darse cuenta de que nosotros tenemos derecho a decir que no nos gusta el modo de vida homosexual. No quiere decir que los queramos meter en la cárcel, quitarle derechos, apedrearlos, ridiculizarlos. No, toda persona tiene por supuesto, derecho a vivir su vida como quiera. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, el Día del Orgullo Gay, el Día del Orgullo Gay, o el día de las celebraciones que hacen ellos, o que, por ejemplo, que ellos pretendan y hayan conseguido cambiar el matrimonio y convertirlo en una institución en la que se pueden casar dos hombres, por la misma razón podríamos decir que ¿por qué no puede haber un matrimonio donde se case, por ejemplo, formado por un equipo de fútbol, por 11 jugadores? Es que eso no es un matrimonio. Es que usted tiene equipo de fútbol fobia. No, mire usted, es que yo me opongo a eso, no es fobia. Es sencillamente que no comparto eso. Entonces ellos deben darse cuenta de que deben dejar de penalizar o de perseguir a las personas que no comparten su modo de vida. Ellos que vivan su modo de vida, nosotros vivimos el nuestro. Y la tolerancia consiste en que hay cosas que no aprobamos, pero que no vamos a combatir, sobre todo de manera violenta ni de manera... Y eso es lo único que yo le podría decir. Claro, ellos han conseguido que todos los partidos políticos, desde el PP hasta la izquierda más radical, a pesar de que la izquierda tenía una tradición contraria de persecución activa hacia la homosexualidad, bueno, pues esto se ha olvidado. O sea, el Che Guevara, que era uno de las personas que diríamos que utilizaba la palabra maricón en un sentido mucho más agresivo y que además ha metido a más gente en la cárcel, incluso ha llegado a matar gente por el hecho de sus tendencias sexuales, pues ahora resulta que es un icono. Bien, bueno, pues eso para nosotros es una mentira, es un fraude, forma parte de los fraudes típicos de la izquierda. Ellos han conseguido esa unanimidad y pretenden acallarnos a base de multas, a base de silencio, a base de scratches, a base de persecución, de cierre de medios, de que no se puedan publicar libros, que pongan en tela de juicio una visión determinada. Bueno, pues entonces la gente tiene que valorar quién está a favor de la libertad. La libertad siempre es para oír cosas que no queremos. Porque si solamente hay libertad para oír cosas que nos gustan, entonces no es libertad. Es verdad que yo soy también de los que piensan que la libertad no es absoluta. Hay límites a la libertad. Pero el límite a la libertad en un país democrático está en el Código Penal. Si lo que yo digo no tiene cabida en el Código Penal, por mucho que a usted le desagrade, usted me lo tiene que permitir. Igual que a mí, por ejemplo, pues no me gustan las críticas que hace usted a la Iglesia Católica. Yo no las comparto. Pero no me voy todo el día diciendo que le voy a poner una multa por clerofóbico. Así que esa es un poco la idea. Y precisamente ha mencionado el tema de la LGTB-fobia, todo esto. Hay un día que creo que es el 17 de mayo es el día oficial contra la LGTBI-fobia. También, por supuesto, hay un día que creo que es el 20.
creo que el 28 de junio, el Día del Orgullo Gay, el 8 de mayo, de marzo, el día de la liberación de la mujer, el 8M, ahí todo morado. Todos estos días nos hacen reflexionar sobre el tema de la propaganda que tiene el tema del feminismo, el tema de la homosexualidad. Y hay gente incluso que se pregunta, a veces con ironía, parece que hoy en día la heterosexualidad pues está como perseguida. Ya parece como de carca, como de... tú no sabes lo que es vivir la vida, tú no tienes felicidad, tú no eres libre. Y también, por ejemplo, muchos nos dicen... Tendría que haber un día para los heterosexuales. ¿Usted qué nos puede decir sobre esto? ¿Cree que debería hacerse, yo qué sé, el día 28 es el día del orgullo? Pues el día 29, además solemnidad de San Pedro y San Pablo. El día de la heterosexualidad o... ¿Qué nos podría decir sobre esto? Bueno, dos cosas. Por un lado, que efectivamente la izquierda siempre le ha dado mucho coraje el calendario tradicional. El calendario que nosotros hemos tenido y el que todavía usa la gente, que basado en las fiestas cristianas, ¿no? La Semana Santa, Navidad, el domingo, descansamos el domingo porque es el día del Señor. Bueno, pues esto ellos siempre lo han intentado combatir y llevan desde la Revolución Francesa todavía con escaso éxito. Pero están intentando meter un calendario laico, un calendario a base de fiestas, de fiestas como esta, ¿no? El Día del Orgullo, yo le llamo el orgullo guay, en todas estas tonterías, ¿no? El Día de la Mujer Trabajadora, el Día de no sé cuánto, y están intentando crear un nuevo de esto. Hombre, yo pienso que están luchando contra la naturaleza, ¿eh? En parte es una lucha, diríamos, contra lo que nos pide el cuerpo. Es verdad que el hombre no es solo naturaleza, aquí podemos hacer muchas reflexiones, ¿no? El hombre es cultura y es naturaleza, pero yo entiendo esta promoción de conductas que siempre han sido consideradas trastornos, ya no se puede decir que sean patológicas o que sean enfermizas, porque es que eso realmente, pero bueno, desde nuestro punto de vista, y yo siempre les pongo el mismo ejemplo, digo, cuando discuto con mis compañeras, les digo, vamos a ver, si a ti tu hija te dijera que se quiere meter a monja de clausura, a monja de, ¿tú qué le dirías? ¿Tú le dirías, niña, pues estupendo, o tú tratarías de disuadirla? Porque me parece que es lógico que un padre que no comparte la fe, pues le diga, chiquilla, ¿tú sabes dónde te vas a meter? Pues a mí no me gustaría que tú hicieras eso. Yo no creo que esté haciendo ninguna violencia, ni esté... Otra cosa es que la niña se empeñe y al final, pues bueno, pues si tú quieres, vas a ser feliz así, pues ¿qué voy a hacer? Lo tendré que tolerar, pero no me gusta. Bueno, pues la misma relación tenemos nosotros y a mí me dice, que es la típica objeción que te dicen, si tu hijo te dice que se quiere que es gay, ¿tú qué pasa? ¿Que lo vas a condenar? Hombre, yo trataré de disuadirlo, porque no me parece un modo de vida que va a ser feliz mi hijo así. Pero efectivamente si al final él decide, pues ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a matar? Pues lo tendré que comer con patata. Porque hay muchas cosas que a lo mejor de nuestros hijos que no nos gustan, no lo aprobamos, o que desearíamos otra cosa. Muchas veces nos pasa que se casa con una mujer y no nos gusta esa mujer. Pues ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a prohibir que entre en mi casa? Pues me lo tendré que... Pero no, preferiría que hubiera sido otra. Pues así nos pasa muchas veces, ¿no? Entonces, hombre, me parecería absurdo que se declarara un día del amor heterosexual, pero por mucho que ellos se empeñen, lo que hace prosperar a la sociedad son los hijos que nacen de un hombre y una mujer. Y eso es así, se pongan ellos como se pongan. Es verdad que lo pueden camuflar a través de la ingeniería. Que veremos ya que eso ya por lo visto está pasando, ¿no? Le cogen un óvulo, le quitan el núcleo, le meten, y a lo mejor por laboratorio tendremos hijos de dos mujeres o de dos mujeres y un hombre. Tendremos aberraciones. Para mí son aberraciones y serán esos niños, serán seres humanos pues muy infelices porque no tendrán un padre y una madre, que es lo que todo niño que nace al mundo pues desearía tener, un padre y una madre que se quieran y que estén comprometidos y con su futuro y entre sí hasta el final. Eso es lo que un niño quiere y eso es lo que un niño lleva en el corazón. Y esta gente pues están empeñados en arrancar ese deseo natural y sustituirlo por este tipo de locuras. Muy bien. Y otra pregunta también un poco relacionado con esto, sobre el tema de... tenemos un artículo en el blog que se llama La homosexualización de la cultura.
muchos de nosotros, de nuestros seguidores y desde luego los autores del blog lo vemos. El tema de que hoy en día está como ser más... es guay ser gay, digámoslo así. Es guay ser gay. Em, ¿Usted diría que está mejor visto, pues, encontrarse en un estado homosexual, porque como recordamos, la homosexualidad no es un ser, es un estado afectivo sexual desordenado e inmaduro, desde luego. ¿Usted cree que está de moda esto? Y también le pregunto porque usted cree, ¿cree usted que el tema de la homosexualidad, la transexualidad, se promueve, se defiende, se intenta inculcar para que, según tengo entendido, la ONU dijo hace ya cierto tiempo que quería que la mitad de la población fuese gay? Por eso, ¿qué nos podría decir? Bueno, yo creo que sí, efectivamente, porque la homosexualidad forma parte, es una gran herramienta para la destrucción de la familia, que yo creo que es un objetivo de esta gente. Esta gente, bueno, la destrucción de la familia siempre ha tenido muy mala prensa en las ideologías revolucionarias, ¿no? Ya desde la época de Marx, ¿no? Bueno, pues se consideraba que la familia, porque la familia reproduce un poco el esquema de burgués, ¿no? Donde hay una autoridad y unos hijos y una tradición. Entonces, bueno, pues la lucha contra la familia ha formado parte de las políticas izquierdistas desde todos los tiempos. Ahora, además la ONU y tal, esto lo complicamos además por una faceta un poco así pseudoecológica, ¿no? Porque yo quiero salvar, yo quiero pensar que hay un ecologismo, ¿no? Un conservacionismo razonable y sensato y asumible perfectamente desde una óptica cristiana, pero la ONU está por el maltusianismo, ¿no? Es decir, está en planteamiento de que, bueno, pues que la población no puede crecer porque vamos a esquilmar los recursos del planeta. Una visión, además, yo diría que prácticamente antihumanista, porque considera mucho más valioso yo qué sé, pues el un animalito cualquiera, ¿no? El elefante es mucho más valioso que el ser humano, ¿no? Entonces ellos pretenden que el tercer mundo se conviertan en reservas de la biosfera y reducir la población mundial. Bueno, hay muchos, incluso hay algunos radicales que pretenden la extinción del ser humano. El ser humano es una especie de peste para el planeta y hay que extinguirlo. Entonces, una manera de extinguirlo es promover relaciones sexuales esencialmente infértiles, ¿no? Y más promiscuas. Entonces, bueno, pues a mí no me cabe la menor duda. Entonces, la cultura está homosexualizada. Bueno, claro, la cultura moderna, la cultura contemporánea, como hemos perdido el referente humano, pues en la cultura contemporánea cabe de todo. O sea, realmente, bueno, pues muchas de las cosas que se hacen hoy en día, yo creo que dentro de 50 años se va a decir, bueno, pues eso era una mierda pinchar un palo, así hablando, ¿no? O sea, tú vas a las obras de arte, ¿no? Las performances estas que se hacen, y realmente pues es un ataque a la razón y al sentido común. Que no, que no quiere decir, será que yo a lo mejor soy un poquito cateto, pero creo que eso no tiene ningún valor, que por mucho que sean así patantes, pues dentro de 15 o 20 años dirán, esto era una tomadura de pelo absoluta. Entonces, bueno, pues hay muchos intelectuales actuales que tienen mucho éxito porque publican novelas y tal, y muchos de ellos pues en este mundo gay. Yo lo que te digo, yo tengo una formación clásica y las grandes obras de la humanidad todavía, pues por ejemplo cuando se habla de amor, pues son Orfeo y Eurídice, ¿no? Y son Don Quijote y Dulcinea, y son Dante y Beatriz, y son Catulo y Lesbia. Y yo no y bueno, y dos historias una historia amorosa entre dos mujeres, ¿no? Por más que esté ahí Disney dándole vuelta a ver cómo lo hacen, ¿no? O de dos mariquitas, bueno, la película esta de los vaqueros que parecían Marlboro, es una película que sonó hace mucho, que eran de dos vaqueros. Es decir, todavía no han encontrado un arquetipo de un amor homosexual, bueno, pues bueno, que nos conmueva, me refiero a nivel artístico. O sea, que creo que el peso todavía de la tradición es aplastante y no creo que vayan a conseguir, pero bueno, a lo mejor hacen una película o hacen una novela o hacen un relato conmovedor, porque a ver, yo soy de los que tengo una visión del arte efectivamente amplia. Yo sé que el arte no tiene que ser absolutamente moral,
A veces en el arte, pues diríamos la atracción del mal puede estar, aunque y puede estar bien tratada y producir obras moralmente detestables, pero artísticamente interesantes. Creo que todavía no han conseguido nada de valor por ahora, pero no me cabe duda que a lo mejor lo consiguen. Pues por ahora lo que hacen son eso, pues este tipo de poses y cosas que dentro de 15 o 20 años pues van a producir risa como a mí me la producen ahora. Bien, y ahora, volviendo al tema de la familia. Usted es católico, don Macario. ¿Usted diría que está en riesgo el matrimonio? Desde luego, el número de matrimonios está cada vez va bajando, bajando, bajando. ¿Diría usted que a la gente de hoy día, sobre todo a los jóvenes, no les gusta casarse? ¿Por qué esta aversión, este sistema que la izquierda dice que el matrimonio, la ideología de género, por ejemplo, lo dice, que el matrimonio es, lo formulaba Simone de Beauvoir, decía que el matrimonio y la familia pues son yugos, yugos para la mujer, yugos para los hijos, hasta para el hombre. Por eso, ¿qué nos podría decir usted, por ejemplo, también sobre la vida conyugal? eh, Usted que además de esposo también es padre. Bueno, efectivamente el matrimonio en España, el matrimonio es, abiertamente lo digo, es un contrato basura. Eso es una relación que está absolutamente devaluada. ¿Por qué? Pues porque en la tradición jurídica occidental el matrimonio se entendía como un contrato. Es un contrato muy especial, un contrato que se... Y diríamos, ¿y cuál es la base de ese contrato? Hombre, pues porque es la célula de la sociedad. Un hombre y una mujer se juntan y de ahí pues van a surgir los ciudadanos del futuro, que además van a surgir no solo como un producto que se da, sino que se forma, se educa, se cuida en una producción que tarda por lo menos 18 años en producir una cosa presentable. Un chaval con 18 años pues muy madurito todavía y sigue dependiendo de sus padres. Entonces esa era la razón por la que el Estado lo cuidaba. Desde el punto de vista en que hoy en día el matrimonio pues está totalmente desvirtuado y bueno, una de las cosas más graves que se habla muy poco pero que me parece gravísimo es el divorcio exprés. O sea, el divorcio exprés convierte al contrato del matrimonio en un contrato basura. Es decir, es el único contrato que tú puedes romper sin causa, sin plazos, como si tú te contratas el móvil y tú quieres cambiar de compañía y fíjate tú la que tienes que liar. Porque es un contrato, amigo, porque usted firma un contrato. Entonces, ¿no? O cuando tú contratas, se dicen los contratos basura de la precariedad laboral, una persona que está trabajando. Bueno, pues ahora existe la precariedad familiar, o sea, de hasta luego, Lucas. Entonces, claro, esto es absolutamente ruinoso y suicida. Llevamos un machaque total, además, bueno, los medios de comunicación, cada vez que sale una pareja casada, sobre todo si lleva varios años, pues es como una risa, ¿no? Como si fuera una especie de pelmazo que está ahí. Hombre, mi experiencia personal del matrimonio, el matrimonio es un proyecto que tú haces con una persona con la que tú sintonizas, con la que tú te sientes atraída, una persona con la que tú te enamoras, efectivamente, al principio, y eso es una cosa que todo el mundo lo sabe ya, el matrimonio es maravilloso, bueno, los noviazgos sobre todo al principio cuando estás enamorado, luego llegas a otra fase, pero la madurez es la que nos hace pues ver que muchas veces pues tienes que ceder, y te hace mucho más persona. Porque además, esta expresión que me dice mucha gente de la media naranja, es una tontería porque somos naranjas enteras. Pues bueno, pero quiere decir que tú compartes con una persona que además es muy distinta a ti, porque los hombres y las mujeres somos muy distintos, y te da una visión de la realidad, pues que uno al principio dice, te choca, bueno, esto que dice mi mujer es una tontería, pero luego tú dices, oye, ¿qué razón tiene? Pues esto es verdad que ella tiene... Y luego todas las personas tenemos muchas comodidades, tenemos muchas tonterías y nos vamos perfeccionando el uno al otro. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Quiere decir que, por ejemplo, mi relación con mi mujer es perfecta. Bueno, pues hay días que a lo mejor discutimos, hay días a lo mejor que estamos un poquillo... Pero bueno, es una fuente de felicidad absoluta. Y te das cuenta que es un apoyo. Y me hace pensar cuando los romanos hablaban de los cónyuges. ¿Qué son los cónyuges? Es la pareja de bueyes que van arando el campo, ¿no? Entonces claro, un buey y el otro buey
es que no pueden discutir porque van los dos a una, cada uno a veces, uno tiene que hacer a veces la función, sobre todo con los hijos, pues uno a veces asume el rol de poli bueno y el otro es el poli malo, a veces uno es más... Pero es esa mezcla, esa contraposición, se van alcanzando acuerdos y se van alcanzando... Entonces yo creo que es una escuela de madurez, yo creo que todas las personas que se casan, pues, y se casan con la idea de un compromiso, de un proyecto de vida, pues se realizan como personas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Bueno, lo que está pasando hoy en día es que los jóvenes pues tienen una aversión absoluta al compromiso definitivo. Entonces, bueno, pues presentan a su novia como su actual pareja, como dicen a veces de broma, ¿no? Su actual pareja, dando por implícito que en el momento que encuentren algo mejor, pues cambiarán. De hecho, ya no se dice novio, se dice pareja. Pareja. Para también decir, novio, novio, novia, novia, novio, novia. No, 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 no. Ahora pareja, de una Pareja. manera mucho más neutral. Claro, si dos personas conviven sin estar casados y tienen esencialmente precariedad, es decir, estoy contigo mientras estemos bien, pero el día de mañana Dios dirá, pues está claro que no vas a tener el compromiso de tener hijos con ellos, porque el hijo es para siempre. Entonces quiere decir que son todos ataques a la familia, son todos ataques a la... Y no está de más que recordemos que este país se puede ir a la porra por la demografía. Bueno, la pirámide de población está totalmente invertida. Yo creo que es el problema más grande que tiene España. El problema más grande que tiene España ahora mismo no es ni Cataluña, ni Puigdemont, no, es la demografía. Que vamos a una sociedad de viejos. ¿Por qué? Porque no nacen niños. Y no nacen niños por muchas razones. Y una de ellas es porque están proliferando ideologías como las que estamos diciendo y porque se ha inculcado en los jóvenes la aversión absoluta al compromiso y se está ridiculizando la relación entre el hombre y la mujer. Y entonces, bueno, pues hoy en día personas con 40 50 años pues tienen mentalidad de niños de 15 y creen que son felices cuando van cambiando de pareja. Tenemos algunos casos recientes de gente que conocemos y tal y nos parece lamentable. Eh, y don Macario, ¿usted cree que la infidelidad ha aumentado, verdad? Sobre todo, por ejemplo, con el tema de lo transitorio, el no compromiso, la no estabilidad. Todo esto produce, pues, la infidelidad, ¿no? Y también está el tema que esto Familia y Verdad lo piensa, el tema de los métodos anticonceptivos que promueven directamente la infidelidad. ¿Qué nos podría decir usted sobre tanto la infidelidad como el tema de los métodos anticonceptivos? Bueno, pues efectivamente eso también ha sido una cosa reciente. Yo diríamos que soy de la primera generación que lo ha visto ya como natural. O sea, los años 60 pasaron muchas cosas muy malas. Son unos años que tienen mucha prensa de hoy los dorados años 60. Yo creo que ahí hubo muchas cosas malísimas. Por ejemplo, el terrorismo, o sea, el terrorismo de la ETA, empezó en los años 60, hay muchas cosas malas, ¿no? Y una de las cosas malas que pasaron fue la revolución sexual. Es decir, esta síntesis entre Freud y Marx, ¿no? Este freudo-marxismo, esto de la escuela de Frankfurt, y aunque ya tiene, por supuesto, precedente, venía de antes, pero se generaliza. Entonces, claro, la gran palanca, el mecanismo para frivolizar esto es los métodos anticonceptivos. En el momento en que, porque siempre la sexualidad pues estaba siempre, había un freno natural, que es la cuestión de, bueno, pues que es que esto es una relación placentera y maravillosa, pero ojo con las consecuencias imprevisibles, que muchas veces incontrolables. Bien, en el momento que aparecen la píldora, los preservativos a gran escala, todo este tipo de cosas, la proliferación de la pornografía, que es una de las cosas, una verdadera plaga, sobre todo en los chavales jóvenes, eso yo creo que eso está produciendo un daño tremendo, porque yo creo que eso está haciendo que muchos jóvenes pues sean adictos y están cosificando a la mujer. Muchas de las cosas que están pasando, esto de las manadas y estas cosas, pues en parte es por la banalización de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto forma parte de lo que llamaba Juan Pablo II la cultura de la muerte, porque al fin y al cabo es una manera de
privar de vida, de desencantar el mundo. El mundo tradicionalmente pues tenía cosas que son eso, encantadoras en sentido literal, o sea, cosas que nos producen emoción, fascinación, ¿no? Y una de ellas pues es la sexualidad vinculada al amor, porque claro, ya hoy en día a la gente se le ha inculcado una sexualidad de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? De desahogo, como podemos decir, de prostitución. Entonces, eso ha producido más felicidad, eso ha producido más, no, yo creo que ha producido muchísimas más adicciones, muchísima más pobreza moral y sobre todo aislamiento, porque bueno, una sociedad donde cada vez hay más gente viviendo sola. A lo mejor después se juntan para una fiestecita tal, pero al final cada mochuelo es olivo. Y ahora una sociedad donde no hay cariño, no hay amor, pues directamente cuando hay problemas, pues el suicidio, ¿no? Que es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados. O sea que todo esto es muy complejo y es una idea y cuesta mucho transmitirlo, pero bueno, pues yo creo que el sexo, pues a lo mejor tradicionalmente pues se había, y yo creo que quizá habría que admitir la crítica, ¿no? Es decir, venimos de una sociedad muy mojigata, en época de Franco, bueno, pues estas censuras tan pacatas, ¿no? Tan medrosas, pues han producido relaciones contrarias. Pero está claro que yo me volví a esa época con los ojos cerrados en ese ámbito. No quiere decir que yo esté añorando el franquismo, sino en el ámbito de que, bueno, la sociedad americana en los años 50 y no estaba Franco y era mucho más pudorosa, ¿no? Y había un sentido del pudor y había un sentido de la fascinación del amor y esa vinculación del sexo y el amor que es maravillosa. Sobre todo el tema del pudor, que es muy destacable. Hoy en día, las chicas, en verano, en Sevilla, por ejemplo, que tenemos ahora mismo en la calle hacía 39 grados, a final de mayo, 39 grados ya, en agosto moriremos, no podremos salir de casa. Pues las chicas, ¿cómo van vestidas? Ay, yo tengo compañeras en la universidad donde se les ve el culo, se les ven las cachas del culo. Y no es que yo me quiera fijar, pero es que se le ve, se le ve igual el tema del escote también. La sociedad de estos tiempos es muy poco pudorosa. Y precisamente yendo ahora a la mujer, al tema de la mujer. Familia y Verdad escribió, yo escribí un texto acerca de la violencia de género. No de la ley contra la violencia de género, sino ¿qué es la violencia de género? ¿Qué dice usted que es la violencia de género? Bueno, pues según la definición oficial es la violencia que padecen las mujeres por el mero hecho de ser mujer. Que yo creo que es una definición de un fantasma porque yo creo que es mentira. Nunca ha existido, porque las feministas confunden dos ideas que son totalmente distintas y que ellas las confunden, por supuesto, interesadamente, porque no creo que sean tan simples como para confundirlas. Una es reconocer que la mujer era un ser, diríamos, como una especie de menor de edad, eso sí es verdad. En el derecho romano se hablaba de la imbecilitas sexus, la debilidad del sexo, el sexo débil. Y las leyes hasta la España de Franco, pues eran protectoras de la mujer porque se le consideraba como una especie de menor de edad. Entonces, cuando la mujer no podía firmar, por ejemplo, una hipoteca tal sin permiso de su marido, no es porque quisieran pegarle a la mujer o reprimirla, sino era porque se consideraba que no estaba habituada al mundo de los negocios y se la quería proteger, como si tuviera 15 años. Si sería una especie de transición, estaría en la transición entre la infancia y la madre. Claro, eso no quiere decir que sea justo, pero eso es una cosa y otra cosa es que se les agrediera, eso es mentira. La mujer nunca ha sido... ¿Ha habido violencia de hombres que le han pegado a su mujer? Sí, pero eso era patología, eso es patológico. Lo normal era el valor de la caballerosidad, el valor de que los hombres eran galantes. Y de hecho eso se ve, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, en la Guerra Civil Española, que pasó no hace tanto, ¿no? Pasó en el siglo XX. Bueno, pues tengo entendido que solo murieron un 1% de mujeres. Ojo, no estoy criticando, no me vayan a decir ahora que es que yo quería que se hubiera aumentado el número. Lo que quiero decir es que en aquella época la mujer, matar mujeres
Y por cierto, el colectivo más perjudicado de mujeres, y eso lo digo para las personas progresistas, fue el de las monjas. El colectivo de mujeres que padeció más durante la guerra civil fueron las monjas. Pero en general, incluso los rojos mataron mucho más frailes que monjas, porque se consideraba que matar a una mujer es, no es una acción muy meritoria. Eso se considera como matar a un niño. Y por eso en el Titanic las mujeres y los niños tuvieron mucha más posibilidad de salvarse que los hombres. O sea que es mentira que haya existido una violencia estructural contra las mujeres. Eso es un verdadero fraude. Eso no quiere decir que yo idealice el pasado y considere... Efectivamente ha habido muchos hombres auténticos cabrones que le han pegado a sus mujeres, pero igual que había mujeres que les pegaban a sus hombres. Quizá menos frecuente porque la fuerza física del varón es mayor, pero lo que quiero decir es que en el mundo, desde que el mundo existe la injusticia y el pez gordo oprime al chico. Pero el sistema de valores nunca ha institucionalizado una violencia contra la mujer. Por tanto, la ley de la violencia de género parte de un supuesto erróneo, de un supuesto, yo creo que, vamos, más que erróneo, engañoso. Las mujeres han estado en posición de inferioridad civil, eso sí es cierto. No podían, por ejemplo, ir a la universidad, porque se consideraba que no era su lugar. Se consideraban que ellas, por su carácter, pues ella por el hecho de ser madres, pues, tal, no era... No, entonces, por ejemplo, pues no se ocupaban de los asuntos del banco. Por tanto, es un gran avance que ellas puedan hacer todas estas cosas. Por eso yo veo que las feministas de primera generación, pues tienen toda mi simpatía, porque es una causa justa. Pero el mismo concepto de violencia de género es un fraude. De hecho, que está puesto en uno de nuestros artículos, la gente no se pone de acuerdo en decir lo que es la violencia de género. ¿Género qué? Género humano, ¿no? O género animal. Taxonómicamente, biológicamente hablando, el género no alude al sexo. Existe el sexo masculino y el sexo femenino, pero no el género masculino y el género femenino. Eso se debe mucho al pensamiento feminista de Simone de Beauvoir, que habla de la deconstrucción del sexo. No, tú no naces hombre ni naces mujer, naces como te dé la gana y eres lo que te dé la gana. Por eso ahí está el tema de decir, ¿yo qué soy? No, yo soy lo que quiero. Por eso decir violencia de género, no decir violencia contra la mujer o decir violencia intrafamiliar, no ser más explícito. Y ahora viene el tema que se corrobora con la ley integral contra la violencia de género. Más o menos nos ha dicho un poco, pero ¿usted cree qué pros y contras tiene esta ley? Y usted la ve más bien como buena, como mala, es buena, es productiva, da buenos resultados para la población española, y no solo española, sino también para todo el mundo. ¿Qué análisis nos podría hacer usted sobre la ley integral contra la violencia de género? Bueno, quería decir algo sobre el género, pero bueno, lo dejamos, lo digo. Sí, me quería decir algo sobre el género, verás. Es que esto o sea, que todas las ideologías suelen tener un núcleo de verdad. O sea, ¿qué es lo que yo veo, diríamos, antes me dijiste, qué es lo que tú ves positivo en la ideología de género? Bueno, efectivamente, hay cuestiones que son naturales y cuestiones que son culturales. El ser humano es naturaleza y cultura. Y es verdad que relacionadas con el mundo del sexo hay muchas cuestiones que no son naturales. O sea, y yo me acuerdo cuando de pequeño, pues uno no es consciente de que, por ejemplo, pues eso, ponerse un pendiente era cosa de mujer, ¿no? Llevar pendiente en las orejas era cosa. Hoy vemos que hay muchos hombres que llevan pendiente en las orejas y vemos que eso es una cuestión cultural, que no quiere decir nada, ¿no? Llevar falda era cosa de mujer y llevar pantalones era cosa de hombre. Pero hoy en día vemos que hay muchas mujeres que llevan pantalones y bueno, y vemos los escoceses que iban con su falda. Luego, algo de eso hay, ¿no? Es verdad que somos mucho cultura y por tanto hay muchos estereotipos. Claro, pero ellas han cogido esto de los estereotipos como un machaque y van ya en contra, diríamos, de la naturaleza, lo que decíamos antes. Porque precisamente hemos llegado hasta aquí porque el varón tiene testosterona y es mucho más agresivo. Y eso le permitía pues irse a cazar mamuts, ¿no? Y a cazar, porque es mucho, por eso suele correr más, por eso los partidos de fútbol que donde juegan hombres
Los deportes de contacto, de que se supone que hay agresividad, pues son más espectaculares los de los hombres. Y eso no se pueden enfadar ellas. En cambio, la mujer es mucho más delicada, es mucho más, a lo mejor es más flexible. ¿Por qué? Pues porque tiene senos y tiene un vientre donde puede haber una vida, y entonces normalmente la mujer pues se expone menos al riesgo. Por tanto, es totalmente ilógico que ahora hagamos películas de heroínas que parten cabezas. Bueno, pues sí, porque existía el mito de las amazonas, pero si nos metemos por ahí, es uno de los mitos más machistas que existen, ¿no? Porque es un poco, en realidad, es la mujer guerrera que está buenísima, ¿no? Y es un mito machista en realidad, por mucho que... Pero bueno, volviendo al asunto este de, si me preguntabas qué veo yo positivo y negativo y es negativo. La ley integral contra la violencia. Bueno, uno puede pensar que estas leyes se hacen desde la buena fe, ¿no? Yo no quiero decir que se haga desde la mala fe, pero claro, esta ley yo lo que le veo principalmente es que es una ley que vuelve al derecho penal de autor. En el antiguo régimen, el antiguo régimen existía el derecho penal de autor, es decir, había colectivos, había por ejemplo el noble que comete un delito tenía una sanción. El plebeyo que comete un delito tiene otra sanción, que muchas veces decían, es peor la del noble, porque el noble tiene cultura, mientras que el plebeyo es un cateto, debe ser más dura la ley. Y entonces dice, bueno, pero... Y el que comete el fraile, los frailes también cometen delito, entonces se le tiene que juzgar el obispo. Y entonces las penas son diferentes, porque es que es más grave que lo comete un obispo. Pero mire usted, llegó la Revolución Francesa, ¿no? Llegó el liberalismo, y dijo, la ley es igual para todos. Y la ley no puede ser de autor, sino que se mire la conducta. Los delitos están tipificados. Es verdad que en la tipificación tú puedes poner un agravante o una atenuante en función de circunstancias personales. Por eso se dice, por ejemplo, el homicidio que se hace, por ejemplo, contra un hermano. No es lo mismo matar a un extraño que matar a tu propio hermano, ¿no? El fratricidio en algunos códigos penales pues tenía... Pero está descrito como la conducta. Claro, el derecho, la cuestión esta de la violencia de género es un derecho penal de autor. Es decir, por el momento que pone que los hombres somos más propensos porque hay una violencia estructural contra las mujeres y por tanto lo normal es que tendamos a pegarle una paliza a nuestras respectivas mujeres y nos pone sanciones más duras a nosotros que a las mujeres, esto es un fraude absoluto, porque está incentivando que cualquier discrepancia intrafamiliar, que es frecuentísima, que las parejas discutan, que las parejas se falten el respeto, pero va a resultar que unos están... Porque además en el fondo es volver a darle la razón a lo que decían los romanos. Es que como ellas son más débiles porque han estado tantos siglos, merecen una protección especial. Pues mire usted, no, vivimos en una sociedad ya de ciudadanos libres e iguales y por tanto yo no considero, por ejemplo, yo tengo 3 hijas y evidentemente si alguien le pusiera la mano encima, pues desde mi parte iba a encontrar una oposición, no digo lo que le haré, bueno, pero iba a encontrar una oposición muy dura, pero yo no quiero tampoco que mis hijas sean ciudadanas privilegiadas y que sus respectivos parientes pues estén bajo el miedo de una denuncia falsa, porque creas el incentivo de la denuncia falsa. De momento que tú a un colectivo en general lo incentivas indebidamente, la ley natural, o sea, la ley del hombre dice que el que pueda abusar, abusa. Por tanto, las leyes tienen que ser equitativas igual para todos. ¿Qué es lo que pasa? Yo me imagino que el objetivo de la ley es cuando hay un hombre que es un abusón, que ocurre con más frecuencia a lo mejor que las mujeres, pero también eso es otra cosa que quisiera comentar, porque es que resulta que en España los números de la violencia, o los números oficiales de violencia machista, como dicen ellas, o violencia, pues son muy bajos. Y decir esto parece que yo soy una persona que no tiene corazón, ¿no? De que me da igual que maten a las mujeres. Yo condeno aunque hubiera uno, me parece una injusticia, aunque hubiera uno. Pero es como decir que en España, por ejemplo, hay un problema muy grave de lepra. En España no hay un problema de lepra. Oiga usted, que es que ha habido un caso en Murcia de un señor que tiene lepra. Usted está despreciando a ese señor. No, hombre, yo toda mi solidaridad con el pobre señor que ha contraído la lepra. Pero es falso decir que en España hay un problema de lepra. Y por la misma razón considero que es falso decir que en España hay un problema de que matan a muchas mujeres. Porque estamos muy cerca de la cifra de inevitabilidad. Los crímenes
Los gobiernos tienen que procurar reducir el número de crímenes, pero hay algunos que no se pueden reducir más. O sea, pasa muy poco, pasa poquísimo. Y la mayor parte de los que pasan, para colmo, son personas extranjeras. Es como si creáramos una ley de violencia de extranjeros. Nos diríamos que somos unos racistas, con razón, porque estaríamos quebrando el principio de igualdad ante la ley. No existe el derecho penal de autor. No debe haber violencia, una ley que ponga más duras las sanciones contra los extranjeros que cometen delitos, pero por la misma razón no debe haber una ley que condene a los hombres. Sobre todo porque además la cifra es un problema, yo creo que es falsamente exagerado, porque produce muchísimo negocio. En España hay muchísimas personas que viven de esto de la ideología de género. Hay muchísimos observatorios, muchísimos cargos públicos, muchísimas asignaturas nuevas, muchísimos estudios que que son como carreras nuevas, claro, eso da muchos puestos de trabajo a personas que no tienen más objetivo que inculcar a la sociedad un falso problema, y es que ellas están discriminadas, de que ellas son unas pobrecitas, son víctimas y las están matando por las calles. Pues fíjese que ha aludido al tema de la enseñanza y todo eso. Ahora viene la siguiente pregunta que le quería yo hacer. Usted es profesor, don Macario. Lleva ya bastantes años dando clase. ¿Usted cómo ve el sistema educativo español? ¿Usted cree que es adoctrinante los valores de género? Cuéntenos alguna vivencia. Sobre todo, preguntarle si reciben buena educación los niños, los adolescentes de hoy día. ¿Qué nos podría decir sobre este tema? Bueno, pues mira, sobre este tema podría decirte muchas cosas y me puedo enrollar bastante, pero vamos, resumiendo mucho. Mira, vivimos por un lado una época de cambio de paradigma cultural. La cultura tradicional, mira, eso se ve, por ejemplo, en los programas culturales en la tele, ¿no? Muchas veces sale saber y ganar, tal. Entonces, las preguntas tradicionales que eran de historia, de música, de letras, ¿no? De humanidades, pues, o incluso de ciencias, ¿no? Pues están siendo sustituidas por nuevos paradigmas culturales. O sea, ahora se pregunta mucho, pues, por películas modernas, por estos artistas, esto que te decía antes, ¿no? Estos artistas postmodernos, ¿no? Es que antes una persona culta era aquella, pues, que escuchaba a Beethoven y había leído a Cervantes y a Shakespeare, y ahora, bueno, pues es a lo mejor uno que ha leído 50, o ¿cómo se llama eso? 50 son 50 sombras de Grey, o que ha visto quién es el último que ha ganado el Oscar de Hollywood. Entonces es más cultura de eso, cultura pop, ¿no? Entonces eso se ve en los alumnos. Yo tengo muchos alumnos que son verdaderos frikis, que saben mucho, por ejemplo, de tecnología y tal, pero claro, por eso son unos auténticos. O sea, tú le hablas de Cicerón o de Sócrates, Santo Tomás, entonces, y ya es una distancia abismal, ¿no? Se está produciendo una renovación de la cultura, y muchas de las cosas, por ejemplo, las que yo me considero, bueno, pues que tengo algo que decir, pues está como fuera de lugar. Yo, en muchos sentidos, me considero ya un outsider, ¿no? Como se diría. Y ahora, si me dice, por ejemplo, la enseñanza en el instituto donde yo voy, pues efectivamente hay un adoctrinamiento brutal. O sea, en mi instituto, pues hay, bueno, las profesoras, diríamos, dominantes del cotarro, ¿no? El equipo directivo y tal, pues son personas que son militantes activas en este movimiento feminista. Y entonces, bueno, pues hay una especie de... bueno, y te digo, lo digo porque es verdad, vamos, ya me ha pasado a mí. Yo sé que hay redes entre el alumnado, redes de como de espionaje, ¿no? Que toman nota, o sea, se les adoctrina a los niños para que tomen nota de todo aquello que dicen los profesores que puede ser políticamente incorrecto. Supongo que será para ir haciendo algún dossier por si algún día pues uno mete la pata definitivamente. Tú sabes que los profesores hablamos mucho continuamente. Yo me dedico a dar latín, pero claro, las frases en latín tienen un contenido. Entonces, claro, cuando tú explicas el contenido, pues inmediatamente se te ve el plumero. Yo procuro no adoctrinar ni decir, pues esto es así, esto tiene que ser así, sino, hombre, a lo mejor una frase humanista, pues tú dices, bueno, pues estoy de acuerdo con esta frase, o esta frase me parece criticable. Entonces se me va viendo el plumero, y a veces ellos entran en diálogo
Entonces, claro, ahí, pues, como el profesor dice mucho, a veces dice cosas de broma. Te voy a poner un ejemplo. Sé que han anotado como una actitud racista de mi parte el hecho de que yo dijera una vez que una persona era negrucia de piel. Claro, dice, claro, entonces, ¿usted por qué tiene que decir eso? Bueno, pues lo dije porque, claro, estudiando la etimología de palabras, salió la palabra griega melan, melas, melas, melaina, melan, un adjetivo, significa negro. Entonces dije, bueno, pues de ahí deriva la palabra melanina, melanoma, la Melanesia, las Islas Negras, y digo, y el nombre propio Melania. Entonces, por ejemplo, pues la mujer de Donald Trump se llama Melania Trump, digo, significa negrucia, negrucia Trump, pero vamos, claro, lo dije de broma, no porque yo sea racista y menos contra Melania Trump, pero sé que anotaron esa incidencia en mi dossier y eso pues lo tienen ahí para un momento, pues lo pueden usar contra mí. Entonces, quiero decirte que la enseñanza está muy mal. Y luego una de las cosas más, pero vamos, eso yo ya creo que no es asunto, no es problema de los profesores, yo creo que eso ya está en el ambiente. Te lo digo con franqueza, cuando nosotros hacemos las sesiones de evaluación y empezamos a hablar de los alumnos uno por uno, nos encontramos situaciones muy patológicas. Es decir, antiguamente pues lo normal era que los niños pues tuvieran sus padres, en todas las casas había problemas, pero bueno, más o menos pues este chiquillo. Ahora nos encontramos con niños que viven, que están con su llave, que ni el padre ni la madre se ocupan de ellos, porque tal. Niños que no duermen por las noches porque están enganchados, ven series, ven lo que sea, y duermen poco. Niños que están criados con la abuela. Niños que el novio de la madre no se lleva mal con él y entonces pues han tenido problemas. Niños que están en manos de psicólogos, porque hoy en día por cualquier cosa el psicólogo, los psicólogos además dan unos diagnósticos que yo no sé si eso... niños que tienen síndrome de no sé cuánto, síndrome... Quiero decir que el tejido social, por el deterioro de la familia, por lo menos en el instituto donde yo estoy, que es un instituto de clase media, media baja, bueno, gente trabajadora, pero no es desde luego un sitio muy malo, pues la mitad de los chiquillos... Claro, es que no, tú como el rendimiento académico está lastrado por situaciones familiares complejas y eso va a tener consecuencias. Eso, diríamos, nuestra juventud, pues una juventud enfermiza, siempre acomplejada, con dificultades para asumir, porque esta gente debía estar en edad, chavales con 16, 17 años, de que se comen el mundo, ¿no? Chavales que tienen toda la vida por delante, y muchos de ellos, pues ya digo, son con depresiones, otros con eso, irresponsables, porque no hay en su casa una autoridad que le diga, niño, esto está bien, esto está mal, esto se hace y esto no se hace. Pues sí. Muy crítico el tema de la educación de los niños, las familias desestructuradas. Yo también lo puedo ver, por ejemplo, en un voluntariado que hago en una parroquia de Sevilla, donde no hay ningún niño que tenga una familia normal. Los padres, por ejemplo, la madre prostituta y el padre tiene 16 años. Un niño, por ejemplo, que conozco, que ya no lo tengo, vivía con su abuela. Con su abuela, el padre fugado, la madre muerta de una sobredosis. Por eso. Sí, pero no solo son casos en barrios muy marginales, lo que te quiero decirte es que incluso en ambientes ya de cierto acomodo, pues hay muchísimos casos de niños que no tienen normas en su casa, o sea, son niños que llegan con su llave, pasan muchísimas horas solos, que no tienen hermanos, tienen medio hermanos, niños que se llevan mal, que están en manos de eso, los psicólogos, porque los psicólogos supone que los padres están preocupados, ¿no? Este niño se porta mal, entonces lo llevan al psicólogo vamos, con buena intención. Pero yo creo que la psicología ha sustituido el sentido común por... Y los psicólogos muchas veces dan recetas que yo veo absolutamente demenciales. En el sentido de que, bueno, pues le dicen al niño que es que él tiene un síndrome de negativismo desafiante. Una de las últimas cosas que he oído. La psicología tiene muchísimo el tema de... El tema está muy Despistada. cambiada, muy despistada, sí. Sobre todo el tema de los psicoanalistas, los psiquiatras.
hay muy pocos psicólogos y muy pocos psiquiatras que sigan defendiendo el núcleo familiar, por ejemplo, la defensa de la vida, la madurez afectivo-sexual, muy pocos, muy pocos. Y la mayoría de los psicólogos que hay que hacen eso suelen ser católicos, además. Es un tema muy que Sí, resulta muy... sí, diríamos que el humanismo así laico mm, ha dimitido del hombre. Desgraciadamente, los últimos, yo creo que los últimos humanistas somos los católicos o los cristianos en general, porque realmente, bueno, pues claro, siempre haz lo que te sienta bien, haz lo que te haga más feliz. Tú tienes que realizarte por encima de cualquier cosa, tú tienes que... Y entonces pues eso produce pues niños de 15 años, ¿no? O sea, personas que tienen a lo mejor 50 años, como un caso que conocemos nosotros, que el psiquiatra pues eso le recomendó que hiciera lo que le apetecía al cuerpo. Y claro, lo que te hace apetecer el cuerpo muchas veces no es lo que debes hacer. En realidad el sentido del deber absoluta. Y bueno, para concluir, don Macario, la última pregunta que le hacemos, que siempre la hacemos a todas las personas que entrevistamos. Eh, ¿Qué mensaje puede dejarnos, usted puede darnos al grupo de Familia y Verdad, a nuestros seguidores y a todo el que escuche este audio, sea o no, esté o no de acuerdo con usted o con Familia y Verdad? ¿Qué mensaje puede dejarnos después de esta conversación que tiene muchísimo jugo? Bueno, pues yo lo único que digo es que muchísimas gracias por, en realidad he disfrutado mucho con esta entrevista. Muchísimas gracias a mi amigo Jorge y me encanta que que existan jóvenes, gente tan joven y tan bien preparada, preocupada por estos asuntos, que bueno, seamos conscientes de lo que dice San Pablo, ¿no? Que llevamos tesoros en vasijas de barro. Nosotros somos pobres personas, somos gente sencilla, no tenemos afanes de cambiar el mundo, de ser Don Quijote. Bueno, pues tenemos que hacer las cosas bien en nuestro ámbito, tenemos que atraer y bueno, y si somos católicos, pues tenemos que pensar en las palabras de Jesús de que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Si nosotros, si la sal se vuelve sosa, eso es lo peor que puede pasar. O sea, si realmente no nos movemos, no traspasamos y no, pues somos basurilla, para eso es mejor que lo dejemos. Entonces, bueno, y no se trata de hacer grandes cosas, ¿no? Que efectivamente tenemos también nuestros defectos, tenemos nuestros fallos, pero con toda sinceridad creemos que lo que nosotros defendemos es lo mejor. Yo como ahora mismo con esto de la política, pues el convencimiento de que por más que nos digan que somos unos extremistas, somos una gente impresentable, bueno, pues vivimos un poco en el mundo al revés. Son los extremistas los que ahora dicen que son los moderados y somos las personas, yo creo que razonables y prudentes, los que ahora pasamos por ser unos locos. Pero bueno, hay que tomarse las cosas con humor, ¿eh? El humor también es una virtud cristiana. Yo creo, estoy convencido de que el amor debe ser también completado con el humor. Y bueno, pues adelante y seguir siempre nuestro camino y procurar dar amor y no odio. Es el humor como la oración del buen humor de Santo Tomás Ahí, Moro. eso estaba pensando. Humanista también. En eso estaba. Padre de familia, abogado. ¿Se parece usted también un poco a Santo Tomás? No, lo conozco, pero como una hormiga a un elefante. Pues muy bien, pues don Macario, hemos terminado. Una conversación verdaderamente agradable, verdaderamente productiva. Y que ya solo nos queda pues darle las gracias, gracias miles por todo este tiempo que nos ha dedicado y que esperemos que este proyecto, este testimonio que usted nos ha dado y con el que estamos plenamente de acuerdo, los que llevamos a cabo este proyecto de Familia y Verdad, pues que surja, que resurja y que tenga cuanto más éxito posible. Pues muchas gracias y dejaremos la entrevista como siempre en un artículo con el audio y de forma transcrita. Pues muchas gracias. Muy bien.